disorder. Remy boys that know fast running on slow. Buenas tardes, profesor Oscar Beltrán. Mi nombre es Puente Santana Julián Alexander, del grado noveno A, y en el día de hoy vengo a hacer la presentación por medio de este video de los dos ensayos bimestrales pedidos para este segundo semestre. Como primer ensayo encontramos la pregunta: ¿cómo diferenciar de manera adecuada las causas de distintas migraciones y desplazamientos en Colombia a lo largo del siglo XIX y mitad del XX, a partir de sus causas, desde una evaluación del impacto de las políticas instauradas en la época? Para responder a esta pregunta me basé primero en el impacto de la política que se instauró en aquella época, o sea, entre finales del siglo XIX y a lo largo del siglo XIX y mitad del siglo XX. Logré identificar que el aspecto del desplazamiento y las migraciones que se daban en aquella época tenían un segundo movimiento, además de la formación adecuada de lo que se pensaba en aquella época, la ideología, en el retorno al lugar de origen, como lo son en la zona del Catatumbo, donde el respaldo de las autoridades estatales y militares lo convertía en el regreso controvertido y complicado en aquella época. Por ejemplo, en el área rural, la convención era mucho más grande, puesto que ya intentaba sacar beneficio de lo que ganaban de los desplazamientos, para así llevarlos a otra región y que consideren un diputado entre los actores armados. Las características de la presencia de esa región fueron durante casi 3 décadas. La primera década, existieron 3 décadas. La primera fue donde se intentaron formar, no se habían formado los derechos todavía, y la segunda y tercera década fue cuando se formó el derecho a los trabajadores y el derecho al hombre. El derecho a la mujer y el de los niños se formó una década y media más adelante, a finales del siglo XX. Normalmente se formaron 3 estatus sociales. ¿Cuáles eran? Eran los pobres, los ricos y los multimillonarios. Dados estas, como las clases sociales, se formaron diferentes como guerrillas, el ELN, las FARC, el M-19 y todos esos, para que se hicieran de desplazamiento y sacaran beneficio de las personas. Mayormente desplazaban a personas del campo para que sacaran beneficio de lo que ellos sabían hacer, el cultivo, sacaban beneficio para el cultivo de droga, de la coca, y de aquellas épocas para que se desplazara aquella droga y sacaran beneficio de eso. El desplazamiento interno se presenta en el contexto como una de las consecuencias más dramáticas desde el punto de vista humano, y aunque no se puede asegurar que sea un fenómeno nuevo, es cierto que el recubrimiento del conflicto armado en Colombia, en los últimos años ha involucrado cada vez más a la población civil. Esto quiere decir que antes de los acuerdos de paz y cada uno de los aspectos que hicieron que la cantidad de violencia bajara, el desplazamiento hacia personas era mucho más alto, siendo posible caracterizar la situación actual de este fenómeno en la vida de la seguridad personal, las pérdidas familiares y las familias desestructuradas. La pérdida de estos bienes materiales han generado como referentes personales, los cuales han generado la pérdida del empleo, el acceso de los trabajos muy bajo, han sido cualitativos y muy peligrosos, las condiciones óptimas son muy bajas para atender a la población y todas esas cosas. Básicamente, como que el Estado y cada una de esas guerrillas forman como un solo grupo entre el poder social y el poder económico, pero básicamente casi el que tiene mayor poder acá es el poder de las guerrillas, puesto que ellos son los que mandan y hacen el desplazamiento. El Estado simplemente es como una cobertura que genera que se pueda realizar ese tipo de cosas como el desplazamiento, le dan los suficientes recursos para que ellos puedan hacer eso. Y por ejemplo, se puede explicar con los diferentes partidos políticos, entre los liberales y los conservadores, que se generaban a inicios del siglo XX. Unos tienen diferentes ideologías, los liberales y los conservadores. Los liberales quieren tener el derrocamiento en cada uno el derrocamiento en cada uno de esos bienes que se utilizan con los derechos. Quieren generar la libertad a las demás personas, generar algo mejor económicamente. En cambio, los conservadores quieren conservar esa misma ideología que se tiene. Es indudable lo importante que es la producción científica, sobre todo desde la segunda mitad del siglo XX,
y en la actualidad surge un entorno en el fenómeno de las migraciones y los desplazamientos con respecto a las interpretaciones teóricas, análisis empíricos y los estudios a escala del detalle temporal y el espacial. A pesar de esta, la importancia de la frecuencia del desplazamiento que se genera, puede generar un beneficio económico y político para quienes hacen este tipo de desplazamientos. El estudio a escala da un detalle temporal y espacial. Cada uno de los miembros de la familia pueden les pueden dar a cambio algunos de estos tipos, como lo son el alimento, la vivienda o la sanidad, a seguridad voluntaria. Sin embargo, las migraciones forzadas se han estado presentes en el contexto de las migraciones en relación a una migración forzada. No es una migración que sea que se pueda decidir, tiene que ser forzada. Es cuando una persona se la llama para que saquen beneficio, con una consecuencia de la dictadura en relación al poco que se tiene con el beneficio o la consecuencia, o cuando se encuentra que en una relación de una decisión que se lleva a una nueva posibilidad de ser libre, es como se considera una nueva dictadura. La parte parlamentaria como que también tiene que ver mucho con respecto a lo malo y lo bueno en este tipo de casos. No cabe lugar a duda en que se ha dado una pequeña diferencia con respecto a la política, la manera en que se manejan las diferentes relaciones a las dictaduras. Durante el siglo XX, el desplazamiento forzoso interno se ha constituido en diferentes procesos migratorios en el mundo. Colombia, por ejemplo, es uno de los casos con personas mucho más desplazadas a nivel internacional o mundial, puesto que en países como Europa casi los desplazamientos no se generan. Es un país con un acumulado de 3,5 millones de personas desplazadas forzadamente por la violencia en los últimos 25 años de su historia. Son durante la primera década y la segunda década, entre 1950 y 1984. En las personas forzadas se genera la violencia, el abuso a menores y todas las cosas. El producto del conflicto armado interno es el origen socio-político, la unión entre lo social, estatus sociales y la política. Lo económico no se basa acá, puesto que no necesita nada de eso, mediante una elección formada libremente. Sin lugar a dudas, la residencia de la manera permanente ya sea así. Los procesos migratorios obedecen a las decisiones conscientemente planteadas, buscando en la mayoría de los casos un empleo, salarios más altos, mejor educación para los hijos, motivos familiares, reunirse o acompañar parientes a la formación de matrimonio. De esta manera, las migraciones están insertas a nivel global, que se caracteriza por la apertura de fronteras para el libre movimiento, capitales y mercancías, de lo que hablaba. Personas con mucho poder, que tienen armas, tienen el apoyo del Estado, sacan beneficio propio de las demás personas que sean rurales, buscan la mano de obra para sacar un beneficio, y si no, pues simplemente las matan. A ellos no les importa eso. Las confrontaciones por un tipo étnico, religioso, nacional, los constantes de las migraciones internas en el país puede generar una crisis. Cuando se presentó una forma masiva, han estado ligerados, el Estado es ligero y ha generado periodos históricos donde se han enmarcado este tipo de procesos. Además, el Estado da motivos como económicos y sociales para que se siga continuando, aunque con todos los acuerdos de paz que se han hecho en el de 1956 y el de 1963, el acuerdo que hizo el presidente Manuel Santos ha sido un proceso que ha establecido y ha controlado esas normas, pero que todavía no se puede generar un acuerdo de paz entre las personas que son étnicas y las personas que son guerrilleras. Se generan 3 vigencias para que ese tipo de personas se pueda generar un acuerdo de paz, las cuales son la continuidad histórica del proceso en el desmovimiento, la mutualidad de la formación de distintos entes conflictivos de aquella época, y la tercera es la vigencia de algunas personas en aquella época al participar en este tipo de actos vandálicos. Este es el más importante, puesto que personas que se sacrifican por hacer este tipo de procesos benefician a la familia para que no les hagan ningún tipo de daño. Donde la población que habilita los territorios es donde se desarrollan los combates. Esto quiere decir que puede que en una ciudad que es central, como lo es en Colombia, Bogotá, no se genere tanto conflicto como lo puede ser en otros tipos, como lo son departamentos y eso.
no se puede generar en ese tipo de conflictos tan grandes, no se ven en la ciudad, puesto que se tiene mucho más seguridad que en otros tipos. En lo rural, por ejemplo, se pueden generar más conflictos y menos, por lo que no tienen casi el apoyo del Estado, es mucho menor el apoyo, en el que supone una clara contradicción entre el lado de las situaciones de ruptura y la dispersión generadas por la situación de desplazamiento, la convergencia y el reencuentro de diversos mundos culturales e históricos que se dan en espacios de asentamientos como consecuencia de la interacción y la convivencia. La precariedad, la informalidad y la exclusión, además el abandono del Estado y sus instituciones. Son el abandono puede ser en lo rural, pero ciudades donde se gana bastante dinero en lo central, no es que se haya mucho abandono. Y eso se ha visto diferente entre el siglo XIX y el siglo XX. No hay, no se ha visto una gran diferencia con respecto a la variedad que se tiene en relación a lo social. La situación de Colombia presenta desigualdades donde también se pone el desplazamiento formal. Es un desplazamiento que no es forzoso, como es más a las buenas que a las malas, en donde viven condiciones de pobreza económica e indigencia, siendo inquietados y excluyentes de un lugar, de las migraciones, donde se da la igualdad de forma y se plantea una alternativa de refugio político, básicamente respondiendo a la pregunta que se plantea aquí, de cómo diferenciar de manera adecuada las causas de las distintas migraciones y desplazamientos en Colombia a lo largo del siglo XIX y mitad del XX a partir de sus causas, desde una evaluación del impacto de las políticas instauradas en la época. Básicamente tiene que ver con el régimen que sea presidencial, las ideologías con los partidos políticos entre liberadores y conservadores de un lado y el otro, de izquierda y derecha, pueden ser que cambien la ideología con respecto a cómo es que se hacen las migraciones, los acuerdos de paz. Eso es como lo vigente en ese tipo de casos. Los desplazamientos en Colombia tienen que ver mucho con la forma en que se piensa. Si el apoyo tiene un Estado con respecto al régimen presidencial, va a seguir así, nunca se diferencia, y por eso es que no hay gran diferencia entre el siglo XIX y el siglo XX con respecto a este tipo de aspectos, porque sus causas no han evolucionado gran parte. Los regímenes presidenciales siguen teniendo la misma ideología y por tal motivo van a seguir habiendo, sean desplazamientos forzados o desplazamientos formales, pero simplemente va a seguir haciendo si no se cambia ese tipo de régimen, si no hay acuerdos de paz que se concluyan, si no hay condiciones que lo permitan. Y así es como yo respondo a la primera pregunta. Ahora continuaremos con la segunda pregunta del segundo ensayo. Como segundo ensayo encontramos la pregunta: ¿cómo distinguir los entes que participaron en la política colombiana a lo largo del siglo XX y principios del XXI, como lo son organizaciones estudiantiles, movimientos sociales, partidos políticos y sindicatos, a partir de su papel en la exigencia de los deberes del Estado en las sociedades democráticas? Me basé principalmente en cada uno de los hechos como las revoluciones que se generaron aquí en Colombia, para poder basarme en cada uno de los aspectos, como son las reformas estudiantiles y todos esos, como los movimientos de los trabajadores y eso, para poderme basar para responder esta pregunta entre el siglo XX y el siglo XXI. Me basé primero en el sindicalismo, el cual es denominado como un movimiento revolucionario que busca acabar la desigualdad, la explotación y la opresión impuesta por el sistema capitalista, y en la actualidad el capitalismo salvaje o el neoliberalismo, que producen exclusión, desempleo, pobreza, inequidad, miseria y negación sistemática de los derechos humanos, planteados en el siglo entre finales del siglo XIX e inicios del XXI, a los cuales están restituidos cada uno de ellos dentro de los amplios sectores de la población. Los movimientos que se pueden generar en cada una de las sociedades democráticas y la exigencia de los deberes de cada uno de ellos se puede basar con cada una de las leyes que los defienden, como lo son la Ley 72 de 1931, la Ley 133 de 1931, la Ley 133 de 1931, la Ley 134 de 1931, la Ley 83 de 1931, la Ley 129 de 1931, los cuales son los que quieren generar una carta en la naturaleza, el reglamento al derecho a la huelga, al derecho a la pensión y todas esas cosas, las bases por el arreglo de los conflictos que se pueden generar laboralmente, con el decreto que se hace la mejora de las condiciones del trabajo, del descanso dominical remunerado entre los trabajadores,
el establecimiento de la obligación para las empresas que son favorables, la pensión, la jubilación a cada uno del trabajador cuando cumpliera 20 años, a partir de que cumpla 20 años hasta que se quiera retirar, como lo son la independencia del movimiento sindical, la democracia sindical, la solidaridad, la identidad de clase, el pluralismo, la unidad de acción, la unidad sindical y la alianza por la colaboración entre otros sectores locales. Se puede detectar con cada uno de los trabajadores que deben asumir cada una de las posiciones políticas de clase socialmente y que no deben confundir con una organización sindical. Las discriminaciones políticas se pueden encontrar como que es base fundamental para que se genere una organización estudiantil o un movimiento social entre cada uno de los en Colombia, con la regulación laboral que se mantuvo hasta finales de los años 40 con una legislación laboral bastante avanzada para su época. El estudio de la democracia implica remitirse a un concepto polisimétrico que tiene un sentido amplio para referirse a la construcción de reglas del juego, el Estado del Derecho que rige que hay que hacer algo políticamente o social, hay que cambiar algo. Entonces acuden a una urna o algún tipo de proceso en la política del gobierno, tanto bajo el régimen democrático o la decisión de abordar algunos conceptos de la ideología de la democracia. Eh, Cada uno de los revoluciones o organizaciones estudiantiles o movimientos o el origen de los partidos políticos es como la base para cambiar la ideología. Es la ideología que se tiene en aquellos momentos, aunque se sigue teniendo actualmente, con el apoyo o el desapoyo en relación a lo que se piensa, el buscar el cambio lejos de los sectores políticos tradicionales, manteniendo su autonomía y priorizando como estrategia de acción colectiva, la desmovilización masiva o bien que se decían acercarse a los actores políticos, como lo son los movimientos sociales y la democracia, los cuales son la acción colectiva. Se menciona con respecto a la responsabilidad y el obtener apoyo por parte del Estado, con la acción comunicativa y la verdadera democracia, como lo es que es la racionalidad de un pilar que se sostiene en el pensamiento, en donde lo político y lo social no van de la mano para tener en cuenta una decisión política, como lo era a diferencia de la primera pregunta del primer ensayo, con la recuperación de la confianza de los ciudadanos en diversas instituciones que son democráticas, donde se genera el partido, el Congreso, el Ejecutivo, donde será posible siempre que se abran los canales de comunicación, el control por la participación de ciudadanos en un proceso de cambio, como lo son en la revolución de la industria, la confianza entre los ciudadanos, las diversas instituciones democráticas, donde pues se pueden, con los datos se pueden generar el acercarse a algún actor político. Entonces pues para responder a esta pregunta podemos basarnos principalmente en cada uno de los hechos políticos que se han generado en Colombia, como lo son la reforma del capitalismo, el cambio de ideología por parte para donde se generan organizaciones estudiantiles para generar algún movimiento que pueda ser social, económico, político, donde los partidos políticos, tanto los liberales y los conservadores, entran en un acto para hacer este cambio de ideologías, donde el papel de la exigencia de los deberes sobre los derechos en el estado de las sociedades económicas puede ser bastante importante, como lo habíamos mencionado, donde los trabajadores que tienen como un denominador el denegar el salario, que es demasiado bajo, la miseria y negación sistemática de los derechos humanos, los cuales son restituidos en cada una de las importantes luchas de las clases, como lo habíamos mencionado con el sindicalismo, donde factores como lo son el proceso de la industrialización, la difusión de ideas que son avanzadas, las condiciones del descanso dominical pueden ser bastante importantes. Entonces pues durante las últimas décadas entre el siglo XXI, los movimientos sociales en América Latina, no solo en Colombia, se han convertido en actores políticos muy importantes, buscando el cambio lejos de los actores políticos tradicionales, lejos de la ideología que se tiene siempre, manteniendo su autonomía y priorizando como estrategia de acción colectiva la desmovilización masiva, para que se decida cómo generar un cambio entre las leyes, entre los que se mantienen los partidos políticos, entre que es claro el descrédito y la desconfianza que se tiene en cada uno de estos factores, donde los participantes desarrollan un entendimiento del interés en la disputa,
En ese sentido, destaca la importancia de los procesos del diálogo, la deliberación y el consejo para poder obtener sociedades mucho más democráticas en el modelo de la política deliberativa, con el entendimiento y la interacción única de la realización de elecciones libres e imparciales, el derecho de los líderes políticos a luchar por los votos, la sostenibilidad de las instituciones que garanticen que la política del gobierno eh, puede ser fuente de información. Y pues esta sería mi video. Mi nombre es Puente Santana William Alexander y espero que les haya gustado.